Bien, muchachos, entonces para finalizar ya con el curso nos faltaría hablar, como les decía, acerca de sucesiones y series. Y hoy vamos a empezar con sucesiones. ¿Listo? Bien, en el curso, por lo menos de álgebra lineal 1, ustedes ya conocieron que era una sucesión. Yo voy a colocar, por ejemplo, aquí una forma, de forma intuitiva, que es una sucesión. A mí me gustaba colocarlo lo siguiente en el curso de lineal 1. Una sucesión, una sucesión es una lista ordenada, ordenada de objetos, de objetos que cumplen, que cumplen con un patrón de comportamiento. Por lo menos a mí me gusta colocar esa definición, digamos, de forma intuitiva. Y por lo menos aquí hay unos, vamos a colocar unos ejemplos de sucesiones. Y vamos a colocar por lo menos aquí. Primer ejemplo, podríamos pensar en lo siguiente. Vamos a colocar aquí esta lista, que fuese 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es una sucesión. Es una lista ordenada, ¿listo? Que cumple un patrón. Por lo menos el patrón que se cumple aquí es que para obtener el siguiente se le suma 1, por ejemplo. Eso de ahí. Voy a colocar otra lista. Resulta que, por lo menos con esa definición que yo puse, no necesariamente tienen que ser números. Entonces yo podría pensar en una lista como la siguiente, que fuese aquí algo de la siguiente manera. Digamos, voy a empezar aquí con una estrella. Aquí voy a colocar un círculo. Voy a colocar por aquí un cuadrado. De esta manera. Listo, por aquí un triángulo. Y así voy a poner. Ahí tengo mi lista. Y ahí podría pues continuar. ¿Listo? Entonces por lo menos esa es una lista ordenada. Bien. Por lo menos aquí se dice ordenada porque estos números, estos elementos, aquí es el primer elemento, este es el segundo elemento, este es el tercer elemento y así sucesivamente. Voy a colocar una lista más. Pensar en la siguiente. Por ejemplo, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, así sucesivamente. Esa lista que tenemos ahí, entonces lo que hacemos es tomar un número y dividirlo entre el 1 dividido entre el natural que va. Por lo menos aquí sería el primer elemento, este es el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, ¿sí? Y lo que hacemos es, para generar el décimo elemento, pues colocamos 1 sobre 10. Ese es precisamente el patrón que estamos siguiendo. De hecho, cuando hablamos aquí de la palabra patrón, uno podría pensar en que el patrón se comportara precisamente como una función, que eso es lo que vamos a hacer, que el patrón sea una función. En adelante, vamos a colocarlo aquí, en adelante, consideraremos sucesiones, voy a colocar aquí, solo sucesiones de números reales.
En adelante vamos a considerar solamente sucesiones de números reales. Bien, solamente nos vamos a enfocar en esas de ahí. Bien, y vamos a colocar ahora sí nuestra definición. Nuestra definición de qué es una sucesión. Pues resulta que, por ejemplo, la que yo tengo anterior, yo puedo dar el patrón de comportamiento, por lo menos para esta, lo puedo dar de la siguiente manera. Que pensemos en la función f de x igual a 1 sobre x. Pensar en esta función, ¿sí? Y con esta función entonces generaría estos elementos de aquí. Pero tendría que restringir a x que trabaje solamente en los números naturales, ¿sí? Tomar a x solamente en los naturales. Y eso es precisamente lo que vamos a tomar como definición de una sucesión. Una sucesión es una función cuyo dominio, vamos a colocarlo aquí, una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los naturales. En ocasiones van a ser los naturales e incluiremos el 0. ¿Listo? En algunas ocasiones vamos a tomar también el 0. Le voy a colocar por aquí ahora un ejemplo. Colocar aquí ahora nuestros ejemplos. Pero ahora vamos a colocarlos como funciones. Entonces consideremos la siguiente función. Por ejemplo, la primera. Una función que depende solamente de números naturales, da de la siguiente manera. Que sea aquí 1 más 1 sobre n, todo a la n. Esa sucesión. ¿Listo? Entonces, para esa sucesión, si nosotros la deseamos escribir de forma extensa, por extensión, nos quedaría aquí, ¿qué va a ser? El valor que me dé la función evaluada en 1, la función evaluada en 2, la función evaluada en 3, y así continuaría, ¿cierto? Así continuaría, con cada uno de los valores que me estén dando. Bien, por ejemplo, ¿cuánto es f de 1? F de 1 sería tomar, aquí nos quedaría 1 sobre 1, que es 1, más 1 sería 2, elevado a la 1, 2. ¿Cuánto sería f de 2? F de 2 sería 1 medio más 1, que sería 3 medios, elevado al cuadrado, me daría 9 cuartos. F de 3. F de 3 sería lo mismo que, entonces aquí sería 1 tercio, más 1, que me daría 4 tercios, elevado a la 3 me daría 64/27. Esa es nuestra sucesión. ¿Listo? Esa es una sucesión. Bien. Colocar por aquí. Y vamos a colocar aquí un comentario. Esta sucesión Fn se denotará por A sub n, escribiéndola así, podemos denotarla como A sub n o entre llaves A sub n
y aquí diciendo que va desde n igual a 1 hasta infinito. En ocasiones va a ser necesario esto para aclarar desde dónde inicia. ¿Listo? Para aclarar desde dónde inicia. Bien. Vamos a colocar aquí más comentarios. Voy a pasar a la siguiente página. Fn, que sería lo mismo que a sub n, ¿sí?, es llamado el término general. Término general o término enésimo. Así entonces, pues si nosotros tenemos por aquí a sub 1, que sería evaluar precisamente la función en 1, pues entonces ese sería el primer término. Por ejemplo, a sub 10, que sería la función evaluarla en el 10, sería el décimo término. ¿Sí? O por lo menos aquí a sub 20, que sería precisamente la función evaluarla en 20, sería el vigésimo término. Eso es lo que tenemos. Esos son precisamente los términos de una sucesión. ¿Listo? Y los términos pues están ordenados. Puedo hablar de cuál es el primero, el segundo, el tercero, así sucesivamente. Bien. Entonces, por lo menos, esta sucesión, la sucesión que nosotros habíamos tomado, que era Fn igual a 1 más 1 sobre n elevado a la n, nosotros la vamos a poder escribir como a sub n. Yo siempre, pues por lo general me gusta usar son los paréntesis, por lo menos en el texto guía siempre usan las llaves, ¿sí? Yo voy a usar siempre estos paréntesis, que esto va a ser precisamente 1 más 1 sobre n elevado a la n. ¿Listo? Bien, eso es precisamente el a sub n. Bien, vamos a colocar otro ejemplo. Otro ejemplo de una sucesión, por lo menos la siguiente. Vamos a considerar la sucesión de la siguiente manera. Vamos a ponerla así. La sucesión de la forma 1 sobre 2n. Esa sucesión. Para esta sucesión entonces vamos a mirar cómo serían los términos. ¿Cómo sería cada término? Entonces, esto de aquí me representa precisamente el a sub n, ¿cierto? Y de ahí entonces sé cuál es la función. Entonces podría mirar quién es a sub 1. Entonces, para mirar quién es a sub 1, vengo aquí al término general y reemplazo a n por 1. ¿Qué me quedaría? Que la sub 1 sería un medio. Entonces tenemos que el primer término es un medio, ¿sí? Podemos seguir revisando. ¿Quién sería a sub 2? A sub 2 sería 1 sobre 2 a la 2, que sería un cuarto. Entonces venimos acá, es un cuarto, ¿sí? A sub 3, ¿quién sería a sub 3? Sería 1 sobre 2 a la 3, o sea 1 sobre 8, y ahí continuamos. Bien, continuamos de esa manera. El siguiente sería 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, y así sucesivamente podemos colocar la lista ordenada de esta sucesión. Bien. Algo que se puede dar cuenta uno, por lo menos en esta sucesión, vamos a colocarlo aquí como comentario, y es que a medida que aumenta m, que aumenta n,
A sub n es más pequeño. Es más pequeño. Vamos a quitar este de aquí. Es un comentario. Bien. ¿A qué me refiero con más pequeño? Quiere decir que cada vez está más cerquita, más cerca del cero. ¿Cierto? Cada vez está más cerca del cero. Bien. Otro ejemplo más. Vamos a la página siguiente. Colocar aquí otro ejemplo. Y pensemos en lo siguiente. Vamos a pensar en nuestra sucesión que esté dada de la siguiente manera. Vamos a colocarla aquí como 1 menos 1 sobre 10 a la n. Esa sucesión. Y vamos a escribirla por extensión. ¿Quién sería? ¿Listo? ¿Quién sería? Entonces, el primer término sería cuando n vale 1. Cuando n vale 1 sería 1 sobre 10. ¿Y esto cuánto me daría? Bueno, en este caso, pues para que las cuentas me queden, para que me quede un poco más claro de a qué valores se van acercando, lo que voy a hacer es tomarlo precisamente como decimales. Entonces, por lo menos el primer número es 0.9, ¿sí? El siguiente número, ¿quién sería? O sea, cuando nosotros tomamos n igual a 2, entonces sería 0.99, 0.999, 0.9999 y así continúa. Ese sería por extensión precisamente nuestra sucesión. Es decir, aquí tenemos, este de aquí es mi A sub 1, este sería mi A sub 2, este sería mi A sub 3, este sería la sub 4, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, por lo menos en este caso, ¿qué es lo que podemos denotar? Podemos darnos cuenta que a medida que n crece, a sub n se acerca ¿a qué número? A 1. Se acerca a 1. Bien. Y esta parte de acercarse es algo que nosotros vimos en el curso de cálculo 1, que nosotros llamamos límites, ¿cierto? Es algo que nosotros llamamos límites cuando se acercaba, porque aquí estamos diciendo, a medida de que n crece, eso significa, cuando hablábamos de crecimiento de la variable, pensábamos que se iba hacia infinito, y estamos diciendo que el límite me da 1, ¿bien? Eso es lo que vamos a hablar ahora, que es precisamente la definición de sucesión convergente. Vamos a colocar aquí la definición, realmente la primera definición que vamos a usar, o bueno, esta es la definición que se usa, pero es bastante teórica, ¿listo? De hecho la vamos a colocar, pero no es la que usaremos, ¿listo? No va a ser precisamente la que usaremos. Y se dice lo siguiente, se dice que una sucesión A sub n converge a un número real L, si para todo epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que la diferencia entre A sub n y L es menor que epsilon, siempre que
siempre que n, el n que aparece aquí, sea mayor que el n que tomamos acá. Y además vamos a decir que el número L se llama el límite de la sucesión. El límite de la sucesión. El límite de la sucesión. Eso es lo que tenemos. Eso es que una sucesión sea convergente. Bien. Realmente, el hecho de que sea convergente, bueno, voy a hacer un ejemplo, ¿listo? O bueno, un ejemplo no, voy a representarlo gráficamente para que pues entendamos a qué hace referencia precisamente esta definición. Voy a pasar a la siguiente página. Mire, la idea sería lo siguiente. Voy a hacer por aquí un gráfico. Vamos a colocar aquí en el gráfico precisamente los valores. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así sucesivamente, van aumentando. Bien. Y digamos que por aquí está nuestro L. Por aquí está L. Por aquí en esta parte está nuestro valor L. Entonces dice lo siguiente, la sucesión de puntos, ¿sí? ¿Cómo sería la gráfica? Pues la gráfica sería algo, bueno, sería puntos, un punto por lo menos a sub 1 sería un punto por acá, por decir algo. ¿Listo? Ese sería la sub 1. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo pueda tomar un epsilon aquí cualquiera, que es precisamente la distancia aquí, este sería el epsilon, y que si yo hago aquí una banda centrada en L, y de apertura a epsilon, entonces lo que yo quiero verificar es que cuando yo vaya haciendo la gráfica de nuestra función, digamos que esta función sea de esta manera, entonces quiere decir que va a converger hacia L si a partir de un número, por lo menos a partir de este sería el n, porque a partir de ese n, todos los números o todas las imágenes quedan metidas dentro de la banda. ¿Sí? Que todas queden metidas ahí dentro de la banda. Entonces aquí estaría diciendo, digamos que este es el A1, A2, A3. Si yo colocara otra sucesión, voy a colocarla aquí con azul, por ejemplo una de esta forma, por lo menos aquí empieza a estar dentro de la banda y se volvió a salir, se salió. Entonces dice que a partir de un n tiene que estar todo después de ese n tiene que estar dentro de la banda. Entonces como en este caso se sale de la banda, este vamos a colocarle B sub 1, ¿sí? B sub 2. Entonces aquí sí podríamos decir, según esto de aquí, podríamos decir que A sub n converge a L. Y tendríamos que decir también que B sub n no converge a L. Eso de ahí. Esto tiene una notación y lo que podemos expresarlo es de la siguiente manera. Aquí A sub n y hacemos una línea, converge a L. Y aquí podemos entonces hacerlo así. B sub n no converge, podemos tacharla aquí, a L. Eso es una forma de representar precisamente nuestra convergencia. Otra forma de hacerlo, otra forma de representarlo, va a ser precisamente usando límites. Vamos a poder decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de A sub n es igual a L.
Esa va a ser otra forma que vamos a usar precisamente para representar el límite, la convergencia de una sucesión. ¿Listo? Bien. ¿No podríamos utilizar que diverge? ¿Cómo? Que si ahí no podríamos utilizar que diverge. Exacto. También se podría decir que la sucesión diverge. Lo que pasa es que aquí no lo puse porque el comportamiento de esta función muestra que no converge es a L, ¿sí? Pero puede ser que más adelante sí converja un valor. Entonces la sucesión sí sería convergente, lo que pasa es que no es convergente a L, ¿sí? Entonces por eso no puse divergente. Bien. Vamos a colocarlo lo siguiente. Voy a colocarlo aquí como comentario también. En la práctica, para determinar si una sucesión a sub n converge o diverge, trabajaremos directamente con límites. Bien. Y aquí entonces lo que vamos a decir es lo siguiente, precisamente lo que teníamos acá. La sucesión converge, vamos a colocar aquí primero, a sub n converge a L si tenemos lo siguiente: si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. Y recordemos que esto, el a sub n que tenemos aquí es precisamente una función, o sea que estamos hablando de límites de funciones, que es algo que pues nosotros ya conocemos. ¿Listo? Segundo caso, vamos a decir que a sub n diverge y aquí vamos a tener pues algunos casos. Si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a más o menos infinito o no existe. Se pueden presentar esos, pues son 3 casos en total, ¿cierto? De hecho, diremos que si nos da infinito, diremos que diverge a infinito. Si nos da menos infinito, pues diremos que diverge a infinito negativo o a menos infinito. Y si no existe, pues también diremos simplemente que diverge. ¿Listo? Entonces, por lo menos voy a colocar unos ejemplos de sucesiones que convergen y que divergen. ¿Listo? Entonces vamos a colocar unos ejemplos en la siguiente página. Ejemplos. Y vamos a considerar precisamente los que nosotros tenemos, los que nosotros habíamos puesto. Voy a colocar por aquí primero. Un ejemplo, uno de los que habíamos trabajado, era este. Vamos a colocarlo así. A sub n se consideró de esta manera. ¿Listo? A sub n se consideró de esta forma. Bien, entonces, ¿qué pasará con el límite? Entonces miramos el límite. Límite cuando n tiende hacia infinito de 1 sobre 2 a la n. ¿Y esto cuánto me va a dar? Entonces nosotros ya sabemos que esto nos da 1 sobre infinito,
que eso se iría hacia 0. Entonces aquí podemos decir que A sub n converge a 0. Segundo, vamos a tomarla aquí como B sub n. Y vamos a decir que es 1 menos 1 sobre 10 a la n. Y veamos a dónde converge. Entonces, calculamos el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre 10 a la n. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto sería igual a 1 menos 1 sobre 10 a la infinito. Sería de esta manera. Pero esto de aquí se va hacia 0. O sea que nos queda que es igual a 1. Entonces aquí estamos diciendo que la sucesión B sub n converge a 1. ¿Listo? Segundo caso. Tercero, pensemos en el siguiente. Pensemos en la sucesión C sub n dada de la siguiente manera, donde tomamos n más n cuadrado. ¿Qué pasará aquí con el límite? ¿Qué pasaría con el límite cuando n tiende hacia infinito de n más n cuadrado? Entonces, si nosotros lo revisamos, ese límite nos da que es infinito. Entonces, aquí podemos escribir lo siguiente. Aquí escribiríamos C sub n diverge a infinito. ¿Sí? Podríamos decir C sub n diverge a infinito o simplemente colocar C sub n diverge. ¿Listo? Bien, un ejemplo más. Cuarto. Vamos a colocarle aquí D sub n. D sub n lo vamos a tomar de la siguiente manera. Vamos a tomarlo aquí como menos 1 elevado a la n. Vamos a tomarlo así. Menos 1 elevado a la n. ¿Qué pasaría con este límite? ¿Qué pasaría con el límite cuando n tiende hacia infinito de menos 1 elevado a la n? ¿Cuánto me daría ese límite ahí? ¿Qué pasaría con este límite? Entonces, por lo menos en este caso, el límite no existe. En este caso, el límite no existe. ¿Por qué? Si ustedes revisan de forma extensa quién es la sucesión, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que es, cuando n vale 1, menos 1, cuando vale 2, 1, 3 menos 1, 4, 1, menos 1, 1, así sucesivamente. Y si ustedes revisan el comportamiento aquí de la sucesión, se dan cuenta que no tiende a un único valor, ¿cierto? No se está acercando a un valor en específico, porque siempre se está moviendo entre dos, entre menos 1 y 1. Entonces, en este caso decimos que este límite no existe y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que D sub n diverge. En este caso decimos que D sub n diverge. Por lo menos en este caso uno se puede dar cuenta que si nosotros fijamos solamente trabajar con los impares, pues vamos a tener que la sucesión sí convergería a menos 1. Si trabajamos con los n pares, también convergería, pero convergería a 1. ¿Cierto? Bien. Bueno, la idea en este caso es precisamente, como ya vimos que se trata de hablar de límites, entonces lo que vamos a hacer es usar las mismas propiedades que teníamos de los límites. Bueno, vamos a colocar aquí, yo coloqué aquí el comentario, lo puse de esta forma, pero vamos a colocarlo ya de una forma más rigurosa, que es mediante un teorema. Y el teorema dice lo siguiente: suponga que
a sub n, que a sub n es una sucesión y f es una función tal que f evaluado en n es lo mismo que a sub n. ¿Listo? Esto pues pensando para n mayor o igual que 1. ¿Listo? Y vamos a tener lo siguiente. Si el límite cuando n tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, de f de x es igual a L, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual al mismo L. Eso es lo que tenemos. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos. Bien, y por lo menos usando esto de aquí ya podemos calcular un límite como el siguiente. Pensemos en este ejemplo. Creo que nosotros ya lo habíamos escrito, no, creo que no lo habíamos escrito. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a pensar en la siguiente sucesión. La sucesión de la forma n más 1 elevado a la 1 sobre n. Esa sucesión de ahí. Vamos a mostrar que converge. Bien, para este caso entonces, ¿quién sería la función? ¿Quién sería f de x? F de x pues sería, vamos a escribirlo de esta forma, 1 más x elevado a la 1 sobre x. Y entonces me dice, lo que debo hacer es precisamente calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x, de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Este límite me va a dar un valor L. ¿Listo? Y pues ustedes ya saben, ya conocen el procedimiento para calcular este límite de acá. ¿El procedimiento cuál es? Usar funciones logarítmicas. Entonces diremos, el logaritmo de L va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende hacia infinito del logaritmo de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Nos queda de esta forma. Y esto es lo mismo que el límite cuando n tiende hacia infinito de el logaritmo de 1 más x sobre x. Estas son cosas que pues todos aprendimos en el curso de cálculo 1, ¿cierto? Aquí este exponente, como usamos el logaritmo precisamente para bajar el exponente, por propiedades de los logaritmos, el exponente baja y me quedaría 1 sobre x multiplicado por esto, que se reescribe precisamente de esta manera. Y esto de aquí, cuando nosotros evaluamos, me quedaría el logaritmo de infinito, que es infinito, sobre infinito. O sea que aquí podemos aplicar la regla de L'Hopital. Aplicamos la regla de L'Hopital y me quedaría que esto es igual a ¿quién? Al límite cuando n tiende, cuando x, aquí es x, cambiar, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Entonces aquí sería 1 sobre 1 más x. Esa sería la derivada del logaritmo, ¿cierto? Por la derivada interna, que sería 1, ¿cierto? Dividido entre la derivada de x, que la derivada de x es 1. Y esto es igual a ¿quién? Al límite, cuando x tiende hacia infinito, de 1 sobre 1 más x.
Y si aplicamos límites, esto nos da 0. Bien. Y vean lo que llegamos. Llegamos a que el logaritmo de L, que L era precisamente el límite al cual converge, nos da 0. ¿Sí? Luego, de aquí, lo que tenemos, bueno, voy a escribirlo aquí abajo. Lo que tenemos es que elevando a ambos lados con función exponencial, me quedaría que L es igual a E elevado a la 0. ¿Que E elevado a la 0 cuánto es? 1. Entonces tenemos que la función converge y converge a 1. Eso es lo que tenemos en este caso. Tenemos una sucesión convergente. Bien. Y así entonces podemos usar pues cualquiera de las propiedades. Por lo menos vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a colocar que este era nuestro ejemplo número 1. Vamos a mirar otro más. La idea es que pues vamos a poder usar todo lo que conocemos sobre límites. Vamos a mirar que esta sucesión la siguiente sucesión vamos a mirar que converge. Colocar la sucesión de la siguiente manera: n sobre 9n más 1, todo en raíz. Esta sucesión converge. Y vamos a mirar que converge de hecho a 1/3. Bien, entonces aquí, ¿quién sería la función? La función f sería igual, f de x, sería igual a la raíz de x sobre 9x más 1. Bien, pero lo que podemos decir es precisamente que no hay mucha importancia en cambiar la variable, ¿cierto? No hay mucha importancia en cambiar la variable. Entonces lo que vamos a hacer en adelante es precisamente escribir el límite aquí con la variable que estamos trabajando, que es n. Límite cuando n tiende a infinito de n sobre 9n más 1 aquí en raíz. Y usamos lo que conocemos sobre límites. Entonces, por lo menos una primera condición que conocemos de los límites, o una primera propiedad que nosotros sabemos de los límites, es que si tenemos el límite de una raíz, va a ser lo mismo que la raíz del límite. Límite cuando n tiende a infinito de n sobre 9n más 1. Este límite nosotros sabemos calcularlo, sin embargo, en este caso no voy a usar las propiedades que conocemos, sino que vamos a mirar, aquí nos quedaría infinito sobre infinito, por lo tanto puedo usar L'Hopital, aquí usamos L'Hopital, y me quedaría que esto es la raíz del límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Entonces, arriba, derivada con respecto a n de n, me daría 1, y abajo la derivada con respecto a n de n me daría 9. Y este límite es el límite de una constante, que ya sabemos que nos daría la misma constante. Entonces aquí nos quedaría raíz de 1/9. Raíz de 1/9. Que esto sería lo mismo que 1/3. Y ese sería precisamente nuestro límite. Bien. Vamos a hablar ahora de algunas propiedades. ¿Qué son precisamente las propiedades que nosotros tenemos para límites de sucesiones, de funciones? Propiedades. Bien. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a considerar dos sucesiones. Vamos a colocar aquí. Sean a sub n y b sub n sucesiones
sucesiones convergentes. Ojo que aquí lo primero que nos piden para poder aplicar las propiedades es que estemos hablando de sucesiones convergentes. ¿Listo? Y C, un número real. Un número real. Bien. Como estamos diciendo que estas sucesiones son convergentes, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n es igual a L1, es decir, que a sub n converge a L1, y diremos también que el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n es L2. Bien. Entonces empezamos. La primera propiedad es precisamente qué pasará con una sucesión constante. Entonces, si nosotros tenemos el límite, cuando n tiende a infinito, de una sucesión constante, pues nos va a dar la misma constante, ¿cierto? Eso lo que nos está diciendo es, la sucesión constante converge al mismo valor. Eso es lo que nos está diciendo. Bien. Segunda propiedad. Son las mismas propiedades que nosotros tuvimos en el caso de límites de funciones. Entonces la segunda propiedad es lo siguiente. Si yo tengo el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de las funciones, de las sucesiones, esto va a ser lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n, que esto en su caso sería L1 más L2. O sea, la suma también converge y converge precisamente a L1 más L2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Vamos a colocarlo aquí. Aquí creo que tengo el espacio. Tercero, colocar tercera propiedad. Si nos pidieran calcular el límite, cuando n tiende a infinito, de la constante multiplicada por una de las sucesiones. Entonces esto va a ser lo mismo que sacamos la constante y calculamos el límite de la sucesión. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Que eso sería igual a c por L1. Ese sería nuestro límite. Bien. La cuarta es, si nos piden a nosotros calcular el límite, cuando n tiende a infinito, del producto entre a sub n y b sub n, pues esto va a ser lo mismo que multiplicar los límites. Límite cuando n tiende a infinito, de a sub n por el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n. Eso sería pues L1 por L2. Eso nos quedaría. Bien. Y la última propiedad, voy a pasarla a la siguiente página, la vamos a escribir, que es precisamente para la división. Entonces en la siguiente página sería nuestra propiedad quinta. Si nos piden calcular el límite cuando n tiende hacia infinito, de a sub n sobre b sub n. ¿Esto quién va a ser? Va a ser el límite cuando n tiende a infinito, de a sub n sobre el límite cuando n tiende a infinito, de b sub n, que esto nos quedaría pues que va a ser L1 sobre L2. Pero esto se puede hacer siempre y cuando que si L2 es diferente de 0. Se puede hacer solamente en el caso que L2 sea diferente de 0. Porque si fuese 0, entonces nos quedaría una indeterminación. Bien. Ejemplo.
Entonces vamos a colocar como ejemplo la siguiente sucesión. La sucesión de la forma 2 menos 3 elevado a la menos n sobre 6 más 4 a la menos n. Ese ejemplo de ahí. Bien. En este caso, pues realmente tenemos una división de dos sucesiones, ¿sí? Entonces sería calcular el límite de esta y el límite de esta y hacer la división. En la parte de arriba tenemos una resta de sucesiones, una sucesión constante con una sucesión de esta forma, y aquí esta sucesión de esta forma sería sacar la constante. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer ese procedimiento de esa manera, sino que vamos a calcular de una vez el límite directamente. Límite cuando n tiende a infinito de 2 menos 3 elevado a la menos n sobre sobre 6 más 4 a la menos n. De esta manera. ¿Ven? Por lo menos aquí en este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar en el límite cuando n tiende a infinito de la que está en la parte de arriba, que sería 2 menos 3 a la menos n, dividido en lo que está en la parte de abajo. Límite cuando n tiende a infinito de 6 más 4 a la menos n. Bien, tenemos que mirar que las dos sucesiones, la que tomé en la parte de arriba y la parte de abajo, sean convergentes y que además la de abajo converja a un valor diferente de 0. Y pues nosotros revisamos, por lo que ya sabemos de las sucesiones, cuando el exponente es negativo y se va hacia infinito, esto se va hacia 0. Entonces tenemos que a la parte de arriba me quedaría solamente el 2 y a la parte de abajo me quedaría solamente el 6. O sea que este límite nos daría 1/3. Eso es lo que tenemos. Bien, vamos a hablar de dos sucesiones, de dos tipos de sucesiones, y vamos a mirar entonces qué pasa con estas, cuándo van a converger o cuándo van a diverger. Vamos a colocar por aquí sucesión de la forma r elevado a la n. ¿Sí? La sucesión, esa sería una sucesión de las potencias de r. Las potencias de r. Entonces, vamos a colocar aquí. Supongamos que r es una constante no nula. ¿Sí? O sea, es una constante que no es el 0. Bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. La sucesión de la forma r elevado a la n, esa sucesión de potencias, converge, y además vamos a decir que converge a 0 si el valor absoluto de r es menor que 1. Recordemos que esto que el valor absoluto de r sea menor que 1, lo que me está diciendo es que r está entre menos 1 y 1 sin incluirlos, ¿cierto? Y diverge para los demás valores. Y diverge si el valor absoluto de r es mayor que 1. Eso es lo que tenemos. Bien, vamos a colocar aquí otra que de hecho es de manera similar a esta. Sucesión de la forma uno sobre n elevado a la r.
Entonces son las potencias, en este caso serían las potencias de los números de la forma 1 sobre n. ¿Sí? Y vamos a decir lo siguiente. Esta sucesión la sucesión 1 sobre n a la r, esa sucesión converge a 0, para cualquier r, racional positivo. Para cualquier número racional positivo. Y entonces con respecto a esa podemos decir lo siguiente. Vamos a colocar aquí ejemplos. Con respecto a esos dos teoremas. Entonces primero podemos pensar en la sucesión de la forma e a la menos n. Esta sucesión converge a 0 por nuestro primer teorema. Pues e a la menos n es lo mismo que 1 sobre e elevado a la n, y valor absoluto de 1 sobre e es menor que 1. Segundo, la sucesión de la forma 3 a la n sobre 2 a la n diverge pues esa sucesión es lo mismo que escribir 3 medios elevado a la n, y el valor absoluto de 3 medios es mayor que 1. Entonces, por el primer teorema tenemos que esta converge y que esta diverge. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Cuando arriba dice que el valor absoluto de R es menor a 1, y usted nos dijo que era de menos 1 a 1, Ajá. entonces, ¿por qué se están tomando valores negativos? Si usted había dicho que era de los naturales, ¿no? O sea, los positivos. Sí, pero una cosa, por lo menos, por lo menos esta que nosotros hicimos, mira. Las funciones pueden tomar valores negativos. En esta tomamos valores negativos. Lo que no puede tomar valores negativos son los valores de n, ¿sí? Pero dependiendo del valor de n me va a dar aquí un valor positivo o negativo. Vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Iríamos en el tercero, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos aquí la sucesión de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí menos 1 medio elevado a la n, ¿cierto? Menos 1 medio elevado a la n. Esta sucesión converge a 0, porque el valor absoluto de menos 1 medio es menor que 1, ¿sí? Usando el primer teorema.
Bien, pero si ustedes miran la sucesión, ¿qué forma tiene? Sería el primer valor sería menos un medio, el segundo valor sería un cuarto positivo, el tercer valor sería menos un octavo, el siguiente sería un 16avo, y así sucesivamente. Entonces, los valores que toma aquí sí pueden ser negativos. Los que no son negativos son precisamente los n's que van acá. Bien, eso es lo que tenemos. Vamos a colocar aquí cuarto ejemplo. Profe, qué pena. Sí, ¿Podría señor. volver a la página anterior para tomar un pantallazo? Sí, claro. Listo, profe, gracias. Vale. Cuarto ejemplo vamos a colocar aquí. Entonces vamos a considerar la sucesión de la forma 4 sobre n elevado a la 5 medios. 4 sobre n elevado a la 5 medios. Entonces vamos a mirar que esta sucesión converge también a 0. Converge a 0. ¿Por qué? Porque tenemos que esta serie, esta sucesión, la podemos ver de la siguiente manera. La podemos ver como 4 que multiplica a 1 sobre 5 sobre n elevado a la 5 medios. Bien. Donde 4 es una constante que converge y 1 sobre n, tiene aquí este r, 5 medios, es un racional positivo. Y entonces tenemos que esta converge y esta también converge. Por lo tanto, el producto converge también. ¿Listo? Bien. Eso es lo que tenemos de estas sucesiones. Bien, vamos a hablar de otro tipo de sucesiones, que por lo menos hasta el momento pues no hemos hablado de ellas, que son sucesiones de tipo recursivas. Bien, pero entonces seguiremos hablando sobre estas sucesiones en el siguiente video, pues este video ya va muy extenso.